Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer un vídeo súper interesante también porque he estado recibiendo muchísimas preguntas de los alumnos gracias a mi, de los alumnos, seguidores, etcétera, gracias a mi reaparición después de mi accidente brutal, que hice un vídeo hace poco, lo tienes por ahí. Y claro, puse unos stickers por ahí por Instagram para que la gente me preguntara y una de las preguntas que me llegó fue la siguiente. Muy atento, suscríbete también si no estás suscrito, activa la campanita y vamos a la pregunta. La pregunta es la siguiente, puede parecer que no tiene mucha lógica la pregunta, pero sí que la tiene porque tiene un trasfondo que tengo que explicar, ¿de acuerdo? Así que vamos con ello. Vale, vamos a decirle a Luca. Me pregunta, estoy con Python. ¿Qué debo aprender o qué debo estudiar luego de programación orientada a objetos? ¿Vale? Y esto es una pregunta que tiene un trasfondo bastante interesante, porque eso significa que si me estás preguntando esto, no tienes clara la ruta de aprendizaje dentro de ese lenguaje de programación Python que deberías de seguir para interiorizarlo, aprenderlo bien y conseguir esas habilidades para que tú lo puedas poner en tu currículum y puedas entrar a trabajar en un sitio trabajando con Python, ¿de acuerdo? No tienes claro cuál es la ruta de aprendizaje y básicamente los puntos a seguir son muy similares en todos los lenguajes de programación, pero yo te lo voy a explicar. Te voy a contestar a tu pregunta rapidito por si has entrado y no quieres ver el vídeo entero, un tonto de ti serías, pero bueno, si no quieres ver el vídeo entero te voy a decir la respuesta. Después de programación orientada a objetos, a mi parecer deberías aprender a implementar bases de datos dentro de Python o a utilizar bases de datos dentro de Python. Por ejemplo, SQLite, MySQL, MariaDB, ese tipo de base de datos, incluso Mongo, las que sean. Aprender a implementar eso porque ya se utilizan librerías que son orientadas a objetos y ya podrías empezar por ahí. Vale, también te recomiendo que una vez que aprendas esas bases de datos, pues lo apliques a un pequeño proyecto con programación orientada a objetos y con bases de datos. Eso sería lo recomendable. Después de eso, te recomendaría que aprendieras, por ejemplo, para interfaces gráficas, Tkinter, Qt para Python y luego ya te pasará, si tu intención es desarrollo web, como la mía siempre es esa, pues si tu intención es desarrollo web te pasarás ya a temas de Django, quizás si te gusta un framework más ligero, Flask, etcétera. Eso sería lo que yo te diría de hacer después de la programación orientada a objetos. Esos serían los pasos a seguir que yo te diría. Claro, hay mucha gente que va perdida con todo esto y que necesita ayuda, pues en ese caso yo te puedo ayudar fácilmente. Tienes un curso aquí abajo en la descripción que se llama Máster en Python, que ahí me dejé la vida. Es un curso que saqué a mediados de este año. Me dejé la vida, me dejé los huevos para sacar el mejor curso de Python que existe, el más completo, el que más fácil te va a hacer la vida y en el que más vas a aprender por menos precio. O sea, es brutal. Lo tienes aquí abajo, revísalo porque ahí tienes todo para aprender Python, desarrollo con Python y todo a la perfección. Ahí lo tienes en la descripción. Ahora bien, el trasfondo de esta pregunta es mucho más profundo que la pregunta en sí. Porque al final lo que me quiere decir este chico es que no sabe qué ruta de aprendizaje seguir, no sabe qué paso seguir para aprender un lenguaje de programación. Y eso es muy grave, tío. ¿Por qué? Porque si no lo sabes, lo que vas a hacer es dar mil vueltas, te vas a perder, te vas a estar confundiendo, vas a tardar 3 meses más en aprender una cosa que podría aprender en 2 semanas, ¿de acuerdo? O vas a tardar el doble o el triple en aprender algo que no tiene por qué llevarte tanto. Entonces te voy a decir en este vídeo, ojito al dato porque esto es brutal y espectacular, cuáles son... Hostia, me estoy haciendo daño. Me estoy haciendo daño moviendo el brazo aquí, me estoy dejando la vida. ¡Ay, Dios mío! Bueno, lo que te decía, que te voy a explicar cuál es la ruta de aprendizaje que tú tienes que seguir en Python. Incluso sería aplicable a otros lenguajes de programación, pero ¿qué pasos tienes que seguir? Checkpoint a checkpoint, punto por punto, que aprender dentro de Python para tú aprenderlo completo, bien, pasito a pasito, interiorizando bien, todo perfecto, todo cool, todo chido, todo fresita, fresón, todo guay, todo chido, amiguito. Mira, lo primero que tienes que aprender, lo tengo aquí anotadito, esto sí lo tengo preparado para decírtelo bien fácil. Lo primero que tienes que hacer es aprender a instalar Python. Aprender a utilizar un editor de código y ya está. Eso es muy básico, muy fácil. Luego pues tendrías que aprender a imprimir por pantalla, hacer comentarios, tu hola mundo, todo eso. Eso es primordial, eso lo sabe cualquiera. Luego ya tendrías que pasar a variables y tipos de datos. Pues saber qué es una variable, cómo funcionan, qué son los tipos de datos, qué tipos de datos hay, cómo funcionan, cómo concatenar, cómo hacer ese tipo de cosas. Luego los operadores. Hay muchos tipos de operadores, de asignación, operadores aritméticos, operadores lógicos, todo eso aprenderlo. Luego también tendrías que aprender, después de todo esto, entrada y salida de datos. Es decir, que el usuario te meta algo por teclado, tú lo recibas, tú le devuelvas algo, en fin, eso también es importante. Luego, después de esto, muy
fundamentales en la programación, estructuras de control y más concretamente condicionales, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el if, pero bueno, el if, el if, este tipo de cosas, ¿vale? Luego, siguiendo con todo esto, siempre tienes que practicar cada punto que aprendas, o sea, cada cosa que tú aprendas tienes que meterle trabajo y ejercicios para interiorizarla bien, ¿vale? Luego tendríamos que pasar ya a otro tipo de estructuras de control, como es el tema de los bucles, ¿vale? Un bucle simplemente es una estructura iterativa que repite algo X número de veces. Eso también, aprender el bucle for, el bucle while, todo eso es importante aprenderlo. Luego, después de esto, evidentemente, yo te recomiendo siempre que hagas bloques de ejercicios, ¿vale? Como te enseño en el máster en Python. En el máster en Python te meto 50.000 millones de ejercicios después de aprender unas pocas cosas, un montón de ejercicios de eso. ¿Por qué? Porque eso hace que se te quede en el coco, tío, metido. Y la gente cuando hay muchos tipos de formaciones en el mundo, pero a mí lo que siempre me ha ayudado cuando yo me estoy formando en cosas es que haya bloques de ejercicio, porque eso hace que mi mente se active y que interiorice lo que ya he estado aprendiendo. Pues ahora me toca practicarlo a mí, ¿no? Pues eso, meterle un bloquecillo de ejercicios, tal, hacer varios ejercicios. Después de esos ejercicios ya tenemos que pasar a cosas un poco más complejas, como son las funciones, qué es una función, cómo funciona, cómo crearlas, cómo utilizarlas que hay dentro del lenguaje, todo eso. Después ya tendrías que pasar, si hablamos de Python, al tema de las listas. Las listas, como se conocen en otros lenguajes como arreglos, arrays, todo eso sería interesante aprenderlo. Son colecciones de datos, básicamente, colecciones de variables. Dentro de una, pues tienes muchas variables, ¿no? Pues eso sería interesante aprenderlo. Listas multidimensionales, recorrerlas y mostrar los datos, todo eso. Luego también muy relacionado con esto, dentro de Python están los diccionarios y los sets. Pues después de las listas, aprender eso también. Y luego, más ejercicios, más ejercicios. Tú tienes que acostumbrarte a aprender algo y practicarlo a tope, porque eso va a hacer que se te quede en el coco y eso va a hacer que seas bueno y que te acuerdes para toda la vida. Después de esto, más cosas interesantes, módulos y paquetes dentro de Python. Trabajar con el sistema de archivos, manejar los errores, las excepciones, todo esto, el try catch, todo eso dentro de Python también muy importante. Después, programación orientada a objetos, eso es súper fundamental hoy en día. Después, como te he dicho antes, trabajo con base de datos, SQLite o MySQL o MariaDB o la que quieras, pero trabajar con bases de datos, ¿de acuerdo? Dentro de Python, muy importante también. Después, ya has aprendido lo más fundamental de Python, lo más gordo, pues ya te pones con un proyecto, te pones a hacer un pequeño proyecto, practicas con eso, lo haces entero, lo pruebas, le metes cambios, todo eso. De eso ya sabes que te meto yo un proyecto completo dentro del máster en Python, que te quedas patidifuso, te quedas flipado. Tengo un proyecto dentro del máster en Python súper guay, que está muy chulo, es un asistente que te permite que te logues, que te registres, te hace preguntas, está súper chulo, es un programa de consola. Eso lo enseño en el máster en Python, lo tienes aquí abajo. Pero luego además, después de esto, después de hacer aplicaciones de consola, pues Python es un lenguaje en el cual tú puedes hacer aplicaciones con interfaz gráfica. Pues también puedes aprender Tkinter, por ejemplo, Qt, cualquier librería de interfaz gráfica, ¿de acuerdo? Pues eso también es muy interesante. Yo siempre me enfoque en muy web, muy web, así que ahí te recomendaría que ya empezaras con framework como Django, Flask, etcétera. Y ahí sí le metieras caña para aplicar todo lo que ya sabes del lenguaje a un framework de desarrollo web y poder hacer aplicaciones web pues más complejas, con una serie de funcionalidades que ya están hechas y un montón de potencia para aprovecharla en tus proyectos y aplicaciones web. Así que esa sería la ruta de aprendizaje que tendrías que seguir dentro del lenguaje Python y eso sería lo que yo te recomendaría realmente. O sea, así que eso sería lo que quería comentarte en este vídeo. Si quieres aprender Python, ya sabes, en la descripción del vídeo tienes un curso. También mucha gente me pregunta, siempre me preguntan, oye, ¿qué hosting para Python me recomiendas? ¿De acuerdo? Más que hosting, yo te recomendaría un VPS, porque en un VPS tú puedes montarte un servidor de Python. En este caso, si estás trabajando con Django, pues un servidor de Django ahí, un servidor de Flash, de lo que quieras relacionado con Python, lo puedes manipular como quieras y montártelo en un VPS, luego vincularte un dominio y punto y pelota, y tienes el control absoluto de tu servidor. Sin embargo, en un hosting básico suele soportar solamente PHP MySQL. Así que si quieres un buen hosting para usarlo dentro de tus proyectos, pues tienes aquí abajo también un VPS que te recomiendo para que subas tus proyectos de Python ahí. Y nada más, esto ha sido todo por este vídeo. Si te ha gustado, déjame un like, suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita y nos vemos en el próximo. ¡Chao!